¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a revisar lo que fue el partido entre la selección peruana de fútbol contra la selección ecuatoriana de fútbol, partido por la fecha número 16 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de la FIFA del año 2026. El combinado ecuatoriano salía a la cancha con el siguiente 11, con Gonzalo Valle en el arco, Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, William Pacho, Ordóñez, Alan Franco, Caicedo, Vite, Nilson Angulo, Kevin Rodríguez y John Yeboah. Por parte del equipo local, el combinado peruano formaría con Gallese en la portería, con López, Zambrano, Garcés, Advíncula, Tapia, Carrillo, Polo, Flores, Quevedo y su capitán Paolo Guerrero. El partido a disputarse entre Perú y Ecuador este martes 10 de junio a las 20:30 en el Estadio Nacional de Perú, en la ciudad de Lima, en el que se tendría un compromiso, un primer tiempo, unos buenos primeros minutos por parte de Ecuador, unas llegadas con algo de peligro, salvándose así el equipo peruano, pero también reaccionando con una contra en la que podría haber llegado el primer gol del compromiso por parte del equipo de Perú. Luego más adelante también tendría otra acción en un disparo de Paolo Guerrero de cara al portero Valle, salvando así el primero del equipo local. Luego se convertiría en un partido de mitad de cancha, ambos controlaban el balón, sin aproximaciones de real peligro por parte de ambas instituciones, concluyendo así los primeros 45 minutos. Luego más adelante, para el segundo tiempo, Ecuador comenzaba atacando, llegando con mayor peligro, sobre todo atacando por la banda izquierda con el jugador Angulo, con ciertos remates que se iban desviados, además de un gol que llegaría en fuera de juego para la selección ecuatoriana de fútbol, pero que se terminaría anulando por el fuera de juego bastante claro. Luego de eso, la tarjeta roja que vería Alan Franco por la segunda tarjeta amarilla, se quedaría con 10 elementos el equipo visitante y prácticamente el equipo de Perú pondría todo a tratar de buscar el gol de la victoria, que no terminaría llegando, no terminaría siendo efectivo, ni mucho menos mejor que el equipo ecuatoriano. Así que finalmente terminaría el empate 0-0 entre Perú y Ecuador. Empate 0-0 entre la selección peruana y la selección ecuatoriana de fútbol, en un partido bastante complicado, bastante igualado por parte de ambas instituciones. Un partido en el que iban brillando por ciertos tramos durante el primer y segundo tiempo por parte de Ecuador y Perú. Primero comenzaría Ecuador con unos buenos 15 minutos en los que tendría el balón, la posesión, atacaba, llegaba con peligro. En eso también Perú tuvo una acción de real peligro. Luego de eso las cosas comenzaron a nivelarse, un partido de mitad de cancha. Hubo ciertos tramos en los que Perú comenzó a atacar, pero que tuvieron pocas ocasiones, con una defensa de Ecuador bastante sólida, bastante buena, y cuando le pasaban a la línea defensiva del Ecuador, llegaba el portero Valle y detenía todo lo que tenía que detener de las embestidas del ataque peruano. Luego el partido se mantendría así con el 0-0 durante los primeros 45 minutos. Ya en el segundo tiempo, Ecuador nuevamente comenzaría con un envión anímico los primeros minutos, tratando de llegar al área de Perú, tratando de imponer su juego, sometiendo al equipo peruano, dejándolo en su área, pero no le alcanzaría. Y poco a poco nuevamente Perú igualaría las cosas. Sería un partido de mitad de cancha, tendría sus ocasiones para tratar de convertir el primer gol del compromiso, pero nuevamente evitado por la línea defensiva y el portero de Ecuador. Luego poco a poco las cosas se fueron complicando con la sanción del jugador Franco, la expulsión, el hombre de menos. En ese momento Perú era el que dominaba, el que trataba de conseguir el gol de la victoria, pero que no terminó llegando y se terminan escapando con el 0-0, el punto necesario para Ecuador, que con este punto la selección ecuatoriana de fútbol alcanza su participación a la Copa del Mundo en el año 2026, Estados Unidos, Canadá y México, siendo en conjunto con Brasil las selecciones clasificadas por parte de la Conmebol al Mundial del año 2026. Con los mismos puntos que tiene el equipo de Brasil, pero con un mayor gol de diferencia del equipo de Ecuador sobre el equipo de Brasil, le permite colocarse de manera momentánea en la segunda posición, a la espera de lo que será los últimos dos compromisos que tendrá la selección ecuatoriana de fútbol previo a la cita mundialista. Pero con respecto al partido del día de hoy, un partido bastante complicado
que nuevamente demuestra que Ecuador es uno atacando, uno defendiendo, porque defendiendo es un equipo bastante firme, a pesar de que aún hay falencias y detalles que hay que pulir para hacer una línea bastante más firme, para tratar de evitar cualquier llegada con real peligro por parte del equipo rival. Tiene muchísimo futuro, el presente y el futuro en la línea defensiva al menos es bastante positivo, y el portero, que es lo mejor que se puede sacar de esta doble fecha, tanto frente a Brasil como frente a Perú. El portero Gonzalo Valle creo que dejó una muy buena sensación y es candidato a ser el portero de aquí dentro de un par de años, cuando Hernán Galíndez ya no se encuentre en el arco de la selección, pueda tomar esa gran responsabilidad del portero Gonzalo Valle, que lo ha demostrado y creo que se ha ganado en este momento al menos ser el suplente o discutir la titularidad con el jugador Hernán Galíndez. Pero tranquilidad con Valle, que atajó, tuvo una muy buena frente al jugador Paolo Guerrero, un mano a mano, prácticamente iba a ser gol, y también un cabezazo del jugador de Perú que supo reaccionar de la mejor manera, así que bastante bien en ese aspecto. La línea defensiva con Ordóñez, Pacho, Hincapié y Estupiñán, creo que defendiendo lo hicieron bastante bien, hicieron un partido bastante correcto. Pacho e Hincapié siendo lo mejor, también Ordóñez hizo un partido bastante decente, pero Estupiñán mejor defendiendo, porque atacando prácticamente no le alcanzó. No es lo mismo que hace un par de años, llegaba con real peligro, disparaba, ponía en peligro a la línea defensiva, al portero, inclusive con sus remates. Pero bueno, ya un poco más adelante con Caicedo, Vite, Angulo y Franco, que lo más rescatable también es Caicedo, que es como un mediocampista defensivo haciendo lo suyo, y hasta ahí creo que es lo mejor que tiene Ecuador de momento, porque del resto de jugadores para adelante aún queda muchísimo para deber. Vite también hizo un partido decente, un partido bastante agradable por parte del jugador de la selección ecuatoriana de fútbol. Angulo también, que dejó destellos interesantes que hay que pulir, que hay que mejorar y que puede jugar bastante bien en esa banda izquierda. El tema de Alan Franco, que lastimosamente se fue expulsado por 2 tarjetas amarillas. Nada que decir con respecto al tema de las tarjetas amarillas ni con el tema del arbitraje, eso cada quien. Ya eso no nos interesa decir el buen o mal trabajo que hizo el cuerpo arbitral, eso en cada quien. Y finalmente con Rodríguez y Yeboah, que prácticamente no se siente su peso ofensivo. Yeboah tuvo una ocasión o dos prácticamente que recuerdo en el partido, y luego sin más, nada más con los jugadores atacantes de la selección ecuatoriana de fútbol, y Rodríguez, que no hizo nada más, no aportó en nada, que también con los cambios que implementó el director técnico BKSS no alcanzaron, con Minda, Torres, Kendry Páez, Preciado y Enner Valencia, sobre todo con los últimos cambios de Alan Minda y Torres, que ingresaron 10 minutos a tratar de mantener el empate 0-0. Minda, que supuestamente iba a atacar pero prácticamente no tuvo ocasiones. Kendry Páez, que ingresó no sé a qué, a tratar de recuperar, a tratar de generar algo, pero no le alcanzó. Ángelo Preciado a tratar de mantener ese aspecto en la banda derecha, y Enner Valencia supuestamente a marcar el gol de la victoria, pero que no le alcanzó, viene de la lesión, tampoco era necesario que ingresara, y eso demuestra el pésimo nivel que se tiene ofensivamente hablando, porque lo único que se espera es que Enner Valencia haga algo, porque de ahí el resto de jugadores, el resto de estrategias y el planteamiento, la convocatoria no son suficientes, porque estamos en un pésimo momento en ese aspecto, ofensivamente hablando. Pero bueno, ya con esto al menos Ecuador clasificará al próximo mundial. Tiene 2 partidos pendientes, pero que necesitamos urgentemente convocar a otros jugadores de mitad de cancha hacia adelante, jugadores creativos que armen juego en la selección, jugadores que sean de peligro real. Necesitamos jugadores en el área que pivoteen, un 9 puro, jugadores extremos. El caso de Alan Minda, el caso de Angulo por la banda izquierda, y por la derecha tener a Plata y buscar otros nombres, poner a Yeboah. Hay que tratar de jugar con nuevos jugadores, tratar de darle la oportunidad, porque de esta forma no se va a llegar a nada en el mundial cuando llegue su momento. Vamos a tener una buena defensa, pero un error que puede cometer la línea defensiva no le va a alcanzar, el empate 0-0 no va a ser suficiente, y vamos a regresar nuevamente con las manos vacías, siendo eliminados en la fase de grupos del mundial, como viene siendo costumbre. Y si las cosas no cambian, pues seguirá siendo una tónica así hasta el próximo mundial del año 2030. ¿Qué pasará hasta ese momento? No lo sabemos, pero bueno,
no creo que es algo que se solucione de la noche a la mañana y tampoco creo que es algo que suceda para el próximo mundial, la verdad, porque evidentemente hay muchos jugadores que están ahí, no saben ni cómo están ahí, supuestamente son los mejores, supuestamente temas extradeportivos, bueno, no hay nada que mencionar, nada que decir, es evidente, todos lo vemos, es muy evidente. Y el que no se quiera dar cuenta es porque está completamente ciego. Pero bueno, ya es de su asunto para el próximo año, ir pensando en el mundial. Esperemos que aparezca algún jugador que se destape, que comience a marcar goles y que tenga la oportunidad de ir convocado por encima de los jugadores que actualmente son ofensivos en la Tri. De momento no creo que haya nada más que decir con respecto a este partido. Un partido bastante peleado, bastante de mitad de cancha, con mucha intensidad, pero que a la final no hubo emociones reales para festejar y nada más que la clasificación al mundial. Pero bueno, eso sería todo con respecto al video de hoy, gente. Cuídense mucho, nos vemos y adiós.